Lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Nelson Mandela. El 18 de julio es el cumpleaños de Nelson Mandela y desde el 2010 es también el Día de Nelson Mandela, un día para dedicar al servicio de tu comunidad, también conocido como el Día de la Acción Solidaria en honor a Nelson Mandela. Hola, soy Charles Danvers, bienvenidos a mi canal. Esta es una serie que estoy haciendo sobre días y efemérides que me parecen interesantes. El Día de Mandela fue declarado por las Naciones Unidas en el 2009 en honor a uno de sus embajadores de buena voluntad, probablemente uno de los humanos así como más interesantes, admirables sin duda, del siglo XX, posiblemente de la historia. Desde entonces la ONU y muchos de sus brazos han realizado distintas acciones para conmemorar este día y celebrar la figura de Mandela. En 2018 se hicieron distintas exhibiciones para celebrar el centenario de su nacimiento, incluyendo una exhibición como de su vida que estuvo acá en Chile y dio unos paseos por el país. Este día también ha sido descrito como una oportunidad de dedicar 67 minutos a hacer el bien en tu comunidad, en referencia a los supuestos 67 años de servicio de Mandela. Encuentro que es medio raro estos lentes. Um, en África, en el continente me refiero, se tiene mucho respeto a la figura de Mandela como el padre, el, de, bueno, África se hizo como el padre de la nación, pero es como el padre libertador así del continente, así. Estoy pensando en una figura similar, se me ocurre, podría ser así como Simón Bolívar de Sudamérica. Um, entonces se le dan muchos homenajes. Incluso se habla de julio como el mes de Mandela. Entonces tienes no solo hoy día 18 o el fin de semana, sino que todo el mes para hacer alguna acción benéfica en su nombre y memoria. Como que creció siendo scout y siendo voluntario de otras organizaciones de este tipo que intentan dejar el mundo mejor de que lo encontraste. Siempre me ha parecido muy interesante la vida y obra de Nelson Mandela. Hablemos un poquito de él. Un resumen rápido. Y digo rápido porque cuando la escribí originalmente tenía como 3.000 palabras por lo menos. Así que hice que lo cambié para que abra todo el guión, tiene solo 3.000 palabras, no es solamente la biografía. Él nació con el nombre de Rolilala, no sé si la pronunciación lentamente no la busqué. Rolilala Mandela, el 18 de julio de 1918, en Mbeso, Cabo Oriental de Sudáfrica, donde pasaría toda su niñez y adolescencia. Pertenece al pueblo Kosa, voy a poner la pronunciación correcta. Su padre venía de la casa Royal Temple, su abuelo, bisabuelo, que sé yo, todos habían como servido en el consejo y ese era como el camino que se esperaba, digamos, que tomara Mandela. Que dice en Konu, en la vida de su madre, en la villa de su madre, donde cuida ganado con otros niños y luego viene a una escuela metodista donde aprende inglés y una profesora le da el nombre de Nelson. Y luego es enviado con el regente de la región para continuar su educación formal. Atiende asiste a escuelas con otros neuroafricanos, con otros miembros de la Casa Real. Y luego su padrino le ayuda a entrar a la Universidad de Fort Hare, donde estudia idiomas y ambientación, pensando en la idea de trabajar en el gobierno o trabajar como traductor. En Sudáfrica se hablan varios idiomas y uno de los oficiales es el Afrikaans, que está basado en el neerlandés, y esa es una de las cosas que estaba estudiando en la universidad. Pero luego se involucra en el consejo estudiantil y la política estudiantil y participa en protestas y eso lleva a que lo suspendan. Entonces, digamos, su padrino que lo estaba ayudando se enoja con él y le hace como otro plan de vida y se va a casar con la hija, sentar cabeza. Ellos ambos dicen que no y se mandan a cambiar y terminan en Johannesburgo en 1941, comenzando otro tipo de vida.
Él empieza a un trabajo así como conserje nocturno, pero lo pierde por el hecho de ser un fugitivo. Se va a la casa de un primo. Ahí conoce a un abogado y activista político que era parte del CNA o el Congreso Nacional Africano, un partido político, uh, y es como un momento decisivo en su vida. Este abogado le trabajo como aprendiz en un estudio de abogados y le presenta un montón de otra gente, en su mayoría gente involucrada en la política, en el CNA, Partido Comunista, cosas así. A fines de ese año, tiene una visita del regente, quien finalmente perdona su huida y decide su plan de matrimonio. Porque era probable que sabía que iba a morir pronto, lo que sucede un par de meses después. Mandela había estado tomando un curso por correspondencia para terminar sus estudios, y tras hacer esto, en 1943 comienza sus estudios de Derecho en Witwatersrand. Ese mismo año se une al CNA, al partido político, fundando una rama juvenil. El 94 contrae matrimonio por primera vez. Su vida había cambiado un poco de cuando la envecinó, quizás cuando niño, pero seguía como en el mismo camino, así como servicio público, algo así. Su padre había muerto ya hace un tiempo, él murió cuando Nelson tenía como 12 años, y después muere el regente que era como su padrino, así que estaba más solo, supongo. Él estaba viviendo en Johannesburgo, tiene trabajo, estudia por las noches, trae a su madre a vivir con él. Por el momento estaba todo bien. Pero después sucede un evento en Sudáfrica que cambia todo, cambia el país, cambia el mundo. Es cuando asciende el nuevo Partido Nacional al liderazgo del país. Y rápidamente comienza a cambiar las cosas con el famoso apartheid, que es por cierto una palabra afrikaans, porque fueron los neerlandeses de Países Bajos quienes colonizaron Sudáfrica. Y como probablemente uno puede imaginarse, la palabra significa estar aparte o separación, se refiere al sistema de discriminación que comienzan a implementar. Y busqué si este sistema fue inspirado por las leyes que tenían en Estados Unidos en el momento, o fue al revés, quién influenció a quién, y sí fue en algunas maneras modelado en el sistema Jim Crow. Mandela estaba en su último año de universidad, pero comienza a tomar parte en acciones de resistencia y eso hace que se pierda clase, lo que al final termina perdiendo el año. A pesar de su falta de título, sí toma los exámenes y pasa. Entonces él y su amigo Oliver Tambo ponen el primer estudio de abogados negros en el centro de Johannesburgo. Entonces su vida profesional está como bien, tienen harto trabajo, pero su vida personal se empieza a desarmar un poco. Él te está prestando un poco de atención a la mujer, está muy ocupado con su vida política, con otras cosas, después más encima empieza a tener un par de romances, y vale. En el 55 se organiza un congreso popular en Sudáfrica, soñando con la vida post-apartheid. En el 56, Mandela y otros son arrestados y comienza un largo juicio que dura hasta el 61 y al final no queda nada. En algún momento se divorcia, su mamá se vuelve a su villa original porque estaba decepcionado de él de haber hecho como tanto desastre. Y él conoce a otra mujer y se casa con ella, y ella conocida como Winnie Mandela. En el 59 se forma otro grupo, PAC, de resistencia más activa, y hay estallido en Sudáfrica, hay muchas protestas, muchos desastres. Se declara estado de emergencia, hay una ley marcial, después sucede la matanza de Sharpeville, donde mueren 69 personas, y bueno, está todo un pequeño desastre, y esto convence a Mandela y a sus camaradas que la resistencia armada es como inevitable. Empiezan a buscar así que qué es lo que pueden hacer. Partidos como el CNA y el Partido Comunista son proscritos, o sea, son hechos, pues son prohibidos, son hechos ilegales. Es como traición pertenecer a esos partidos.
Después se funda el MK, la Lanza de la Nación, el brazo armado del CNA, que realiza atentados y acciones de sabotaje. Mandela y otros comentan que ellos no estaban buscando la pérdida de vidas, pues sabían que eventualmente, bueno, terminaría el apartheid, no podía seguir para siempre. Y en algún momento ellos tendrían que construir un nuevo país con los que estaban en el momento eran sus opositores. En el 62 Mandela es buscado por las autoridades mientras viaja de incógnito por el país, hablando con gente, buscando así construir una nueva base política. Y luego hace un tour por África y ahí reúne un poco de dinero justamente para todas estas acciones. Y después llega hasta Londres. Uh, Conoce a alguna gente en Londres, tiene algunas charlas, bla, bla, bla. Como que expone así como la situación del país. Y luego se va a Etiopía por un tiempo donde toma un curso sobre la guerra de guerrillas, pero después lo llaman de vuelta a Sudáfrica y es arrestado. Nadie parece saber bien sobre las circunstancias que llevó al resto, cómo lo encontrar. Pero bueno, eso no es lo importante. Entonces, es condenado a 5 años como por acciones así conspiratorias. Y luego allanan un cartel del MK. Y allí encuentran papeles así como que lo incriminan. Y él y varios más son enjuiciados y sentenciados a cadena perpetua. Mandela da un discurso para defenderse que se le ha llamado uno de sus mejores discursos, el discurso de estoy preparado para morir. Así. Él y sus camaradas son enviados a la isla Robben, donde pasarían 18 años. Y aquí forman un club que se le llama como la Universidad de la isla Robben, donde comparten conocimientos, hablan de distintos temas. Mandela comienza otro curso por correspondencia con una universidad en Londres para terminar sus estudios de Derecho. En el 82, Peter Bothan, creo que es electo presidente, es del mismo partido, pero comienza con mayores reformas. Las reformas encrudecen la situación de los ciudadanos negros. Entonces ellos reaccionan con protestas, con sabotaje, y lo que lleva a más represión y violencia. Entonces hay problemas, digamos, altos problemas en la sociedad sudafricana del momento. Entre los 80 también había guerras con otros países, especialmente los países fronterizos de Sudáfrica, así que el gobierno está ahí con altos problemas, peleas interiores y exteriores, así no da abasto casi. Se mantiene el apoyo a Mandela cuando cumple 60, cuando cumple 70 y así. La ONU pide su eh, liberación, un ataque a los derechos humanos, se hacen conciertos como en su nombre. Pero después tiene figuras como Reagan y Thatcher, que por supuesto querían que el demonio marxista estuviese bajo rejas. El presidente le ofrece la libertad en el 85, si es que renuncia a la violencia, esperando que pueda calmar las cosas, pero este le dice que un hombre encadenado no está en posición de negociar. Entonces después él debe abandonar el puesto por razones de salud. Y el siguiente intenta también negociar, pero tampoco hay mucho éxito. A finales de los 80, el mundo, como que el ambiente político empieza a cambiar. Caen en las dictaduras en Latinoamérica. Reagan va de salida de la Unión Soviética, se balcaniza acá el muro de Berlín. Así, todas esas cosas van pasando y Sudáfrica sabe que tampoco le va a quedar mucho tiempo más. Entonces, uno de los miembros del gobierno del nuevo presidente, bueno, el presidente era de Klerk, que el tipo era, lo voy a anotar, Cose o algo así. Él va a reunirse con Mandela y después hacer gestiones para que otros ministros del gobierno se junten también con Mandela. En el 89, el resto de los miembros del CNA son todos liberados, todos excepto Mandela. El presidente habla con su gabinete, debería ser liberado, bla, 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 como habla, conversa. Finalmente lo hace. Deciden que lo liberan sin ninguna condición y los partidos son nuevamente legalizados. La gente aplaude, así, claro, cuando sale de prisión da un pequeño discurso,
Unos días después da un gran discurso como en el estadio de África y nuevamente vuelve a hablar de que no quiere culpar a nadie, quiere la reconciliación, quiere que todos salgan adelante. Su mujer también le espera afuera y se abrazan, se reúnen, pero ella es acusada de asesinar oponentes políticos con el Mandela United Football Club. Entonces, en el 91 se hace un congreso del partido, Nelson Mandela sube a la presidencia del CNA. Por el otro lado, continúa la violencia en el país. Otro partido de la región de Ítaca busca sembrar caos con la ayuda del gobierno, se cree. Empiezan demostraciones, después se cortan, se van a las calles, marchan en protesta, después vuelven a negociar. Mandela se va a la U a pedir apoyo, así para alguien que pueda como hacer de control, hacer el famoso cargo azul, algo así. Y, entonces van a enviar alguien que revise la situación. Después Mandela dice, no, no podemos seguir en las calles, tenemos que negociar con esta gente. Cada vez que marchamos las cosas de repente se ponen peores. Es una situación súper complicada. Se toman un largo tiempo, finalmente se ponen de acuerdo, aunque va a haber elecciones y van a hacer una asamblea constituyente y tienen que empezar, digamos, de nuevo con el país, así. Entonces, este trabajo le hace ganar el premio Nobel a él y al presidente de Clark. También visitan Estados Unidos para hablar con el presidente Clinton, que les da la medalla presidencial de la libertad. En el 94 él es electo presidente con un 60 y tantos por ciento del voto, a pesar de, claro, por supuesto que hay una campaña de terror y hay violencia el mismo día de la elección, hay gente muere por autos bombas. La gente no se deja amedrentar y vota por él. Mandela insiste en la reunificación, persigue iniciativas que ayuden a esta meta, como el Mundial de Rugby en 95. El rugby era visto como un deporte de blancos, pero él invita a todos a participar, hace tours, así, anima, está ahí para alzar la copa cuando ganan. Y también crea, por ejemplo, una comisión por la verdad y la reconciliación que funciona entre el 96 y el 98, estudiando crímenes contra la humanidad que se cometieron, así, digamos, de cualquier lado, no importa, pero era con fines políticos. En muchos casos se ofrece amnistía, hacer que la gente simplemente cuenta lo que pasó, para que no quede nadie perdido, para que la gente pueda saber lo que pasó, puedan dejarlo atrás y empezar a sanarse la idea. Mandela recita iniciativas para unir a sus ciudadanos, pues otros países habían intentado acciones similares que habían llevado a que muchos de los ciudadanos blancos se fuesen y eso llevaba a que no, todo el inversor extranjero, todos los demás como que se asustaran. Eso significa que el país empieza a tener problemas económicos, después cae en el hoyo y muy difícil salir. Específicamente quería evitar esta situación. Por eso también desiste de, por ejemplo, nacionalizar recursos. En vez de eso invita a inversores extranjeros. Él quiere ayudar a su gente, pero quiere también asegurarse de que el país pueda desarrollarse bien. Bueno, a pesar de todo esto, a finales de los 90, más de 7 millones de ciudadanos blancos habían emigrado. Pero para el 99 también habían creado más de 3 millones de líneas telefónicas, 1,5 millones de niños habían entrado al sistema escolar, se construyó más de 500 clínicas, 2 millones tenían electricidad, 3 millones tenían agua y otros 3 millones tenían casas. O sea, empiezan así por las cosas básicas. Intentó siempre apoyar a otras naciones africanas a evitar la guerra e incluso también apoyó, o sea, trabajó, digamos, como diplomático en conflictos como Israel-Palestina e India-Pakistán. Los anima a conversar, a evitar la guerra y la muerte. Y recibe muchas críticas de parte de Israel e India por siempre, por esto. Es como, bueno, en su país también muchas veces había hartos que lo criticaban porque él no quería, no sé, no quería encarcelar a todos los blancos que habían hecho cosas malas durante el apartheid. Pero sí, por ejemplo, tiene una relación de repente un poco tensa con De Klerk, que de hecho lo hacen, a pesar de que lo hace su presidente, vicepresidente para mostrar la unidad, pero también tienen como drama porque una de las cosas como polémicas que había hecho De Klerk que era que antes de la elección había
había perdonado a un montón de policías por brutalidad, cosas así. Entonces también de repente lo criticaban los negros por el hecho de que era demasiado amigable con los blancos. Entonces ahí ves como la idea de era bueno para los compromisos, nada estaba feliz así. En el 96 se finaliza una nueva constitución a la que de Klerk se opone, pero también logra pasar. En temas personales, su mujer es encontrada culpable no solo de acusaciones de rapto y violencia, sino de malversación de fondos también. Así que eso después conduce a su separación. Después él publica su autobiografía, Un largo camino hacia la libertad, que había comenzado en la cárcel. En el 98 contrae matrimonio por tercera vez con otra activista abogada, una señora mozambiqueña. Entre el 98 y el 2002 era el secretario general del Movimiento de los Países No Alineados, una organización que nace en el 61 por la Guerra Fría, porque ahí tenías a Estados Unidos y la Unión Soviética, y entonces todos los que no estaban de acuerdo con algunos de ellos podían ser parte de este movimiento y eran parte del... Por eso se le llamaba el tercer mundo. Entre el 71 y el 73 Chile fue parte con el gobierno de Salvador Allende. En el 99 Mandela deja la presidencia y lo sigue uno de sus jóvenes consejeros, Thabo Mbeki. Él empieza a dedicarse al trabajo filantrópico y diplomático, creando la Fundación Mandela para continuar su trabajo. Después del 2004 decide retirarse por motivos de salud, pero se apoya algunas causas como el Mundial de Sudáfrica para el 2010 y ahí está para levantar la copa en la clausura. Después fallece finalmente el 2013 a los 95 años, habiendo tenido 6 hijos, 17 nietos y 16 bisnietos. Entonces, es considerado así como el padre de la nación, se le llama Madiba también. Como parte de su legado existen estatuas de él en muchas partes de África, una inaugurada el 2013 tras su entierro en Pretoria, otra en Londres, en la plaza frente al Parlamento, junto a figuras como Winston Churchill, y en Santiago, en el Parque Portales. En el 2018 se jugó la Copa Centenario Mandela en Sudáfrica, cuyo final vio el Barcelona contra Mamelodi Sundowns, que es un club local. Mandela es reconocido por su compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos, por abogar por la igualdad y dignidad sin distinción y siempre con el diálogo y la solidaridad. Durante su vida creó las reglas Mandela sobre el tratamiento de presos, ya que creía que todos merecen un trato justo y humano, incluso los reclusos. Entonces esta campaña continúa hasta hoy con el lema Prisoners Matter, o en castellano los reclusos importan. Y su fundación sigue trabajando por los derechos humanos. También existe la Fundación Mandela para la Infancia, que creó en el 95, donde donaba parte de su salario como presidente, y la Fundación Mandela Rhodes, que, además del premio Nelson Mandela, que desde el 2015, cada 5 años, o sea, hasta el momento ha sido el 15 y el 20, se va a entregar otro este año, se le entrega a 2 personas de 2 lugares distintos, de 2 géneros distintos, quienes han mejor demostrado los valores que representaban a Nelson Mandela. La Fundación Mandela tiene en Johannesburgo el Archivo y Centro de Memoria Mandela, que sirve como sitio de diálogo y además provee apoyo para otras organizaciones. La Fundación Mandela Rhodes, fundada en el 2003, ofrece becas de posgrado para estudiantes africanos para que estudien en Sudáfrica y ofrece otras oportunidades de liderazgo. Entonces, la Fundación de Mandela ha realizado actividades como eventos deportivos o conciertos con el fin de reunir fondos para sus actividades. Además, tiene una lista de por qué donar tu tiempo. Razones como construir comunidad, un sentido de propósito, conexiones humanas que pueden apoyar tus aspiraciones profesionales, apoyar organizaciones sin fines de lucro, responsabilidad social, oportunidades de liderazgo e interacciones entre distintas generaciones.
El lema de este año es está en tus manos. It's in your hands. Celebra julio como el mes de Mandela con la idea de que sirvas a la humanidad, que te eduques y eduques a otros. Algunas sugerencias y actividades previas que se han hecho. Reunir comida para repartir o para hacer una olla común. Eventos deportivos como caminar o correr o hacer bici o fútbol, etc. Apoyar la literacidad y la educación. Plantar árboles o realizar acciones para cuidar el medio ambiente. Recoger basura, donar sangre o inscribirte como donador de médula. Acciones de apoyo a reclusos. Cajas básicas de higiene, comida o útiles escolares. Jarros de esperanza, que es un jarro tipo mermelada con cosas como harina, lentejas, arroz, fideos, con un saborizador de sopa instantánea, un caldo maya, si la idea es que le tire un poco de agua y se haga una sopa. Y donar ropa o frazadas. Donar tiempo a niños, adultos mayores, animales, etc. Hacer servicio técnico, ayudar con la tecnología. Bueno, entonces al final es donar tu tiempo y habilidades a quien lo necesite. Existe un sitio, participateforgood.com, donde puedes ir a ver algunas iniciativas. En África se hacen, por supuesto, muchas actividades, hasta la mayoría, pero Latinoamérica no está necesariamente ausente, porque también hay eventos, por ejemplo, ejemplo de alguno en México. Y acá en Chile también, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha formado parte de acciones para recordar tanto a Mandela y el Día de Mandela, en gran parte gracias a la gestión de Michelle Bachelet. Esto ha sido un vistazo a la vida y legado de Nelson Mandela. Finalmente quiero compartir algunas organizaciones, algunas con las que yo he trabajado para invitarlos. Unas páginas como Quiero ser voluntario, pero con sentido, Chile Voluntario, Quiero ayudar, Desafío Levantemos Chile, América Solidaria, voluntario.cl, Techo, Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, Mapeco, ACNU Apoya Migrantes, Fundación R, Ecobarrios, Coralina, Land Can Live, Fundación Trascender, Servicio País, Reforestemos, Fundación Nakuruto, Fundación Walo, Teletón, Chile Positivo, CODEF, Cruz Roja. Son algunas que las busqué, probablemente hay muchas más. Pueden buscar algunas de su área, pueden entrar a Facebook, ver en los grupos locales, siempre hay gente promocionando cosas, buscando ayuda. Una vez más, soy Charlie Danvers, gracias por quedarte, recuerda poner me gusta, suscribirte, compartir si encuentras que me faltó algo, o si te pareció interesante, si quieres puedas participar en alguna cosa, deja un comentario abajo, puedes escribirme en mis redes, @FatBModal en todas partes, y si toman alguna sugerencia, pueden seguir etiquetarme y mostrar. Saludos.